Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Evangelio según San Lucas, capítulo 2. La Biblia dice, a partir del versículo 8, San Lucas, capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Siéntense, amados hermanos. Vamos a hablar un poco acerca del Evangelio. Y estaba pensando que a veces cuando no se conoce precisamente lo que es el Evangelio, pues lo más probable es que las personas desprecien el Evangelio. Es normal, porque lo que se dice del Evangelio no siempre es bueno. Aún hoy todavía hay lugares donde no se nos permite predicar cuando saben que somos pastores. Entonces, aunque hay libertad religiosa en Colombia, con todo y eso, tenemos lugares donde no es tan fácil el acceso. Esta semana nos escribía un pastor que sacamos al ministerio hace poco, como 2 años, y decía, aquí es complicado predicar, muy difícil. Eso, conseguir un lugar de predicación es complicado porque eso lo controla la tradición todavía. Entonces allá el que manda es el reverendo y entonces es muy difícil, todo el mundo tiene que hacer lo que hace. Y hoy en el siglo avanzado 21 con todo y todavía la semana pasada dice, ayúdenos a orar porque es complicado. Ha sido así. Yo recuerdo hace un tiempo, predicábamos en un lugar llamado Salado Blanco, Huila. No teníamos iglesia todavía ahí. Yo era pastor en Oporapa. Entonces nos pusimos de acuerdo unos pastores para ir a evangelizar en Salado. Y llegamos al parque principal. Se anunció que íbamos a tener un evangelismo, ¿qué tal? Y entonces la sorpresa fue que ese día que llegamos, un domingo en las horas de la tarde, estábamos en una esquina del parque aquí, cantando con una cornetica y todo eso, cuando de pronto se me da por mirar y me doy cuenta que viene un señor vestido de blanco, con sus vestidos largos adelante y una multitud de gente atrás, pero mucha gente. Entonces yo sentí quitarme del grupo, unos 6, 7. En esa época estaba Edgar Molina, que fue mi misionero en Brasil. Entonces yo me retiré del grupo y me vine al encuentro de ellos. Entonces, pero caminando lento, y Edgar se vino al suave. Entonces viene y me dice, ¿quién manda aquí? Le digo, yo soy el que mando aquí. Escúcheme, hermanos. Gracias. Entonces, dice, ordénele a su gente que desocupe esto. Mire, todos ellos los quieren linchar, yo lo he evitado. Entonces comienzan ellos a gritar, que viva la Virgen, que viva, abajo los evangélicos, abajo. Entonces me doy cuenta, Dios sabe que no miento, palos, piedras y todo eso ahí. Hay poca gente que nos van a linchar. Y yo dejé que gritaran y hicieran de todo. Y se me vino la idea. Perdón, señores.
yo también soy católico. Sí, para que no me lincharan. No, yo no ni pensé en que no me lincharan. Yo soy católico, porque católico significa fe universal. Y el evangelio que yo predico se predica en todo el universo. Así que yo soy católico. Soy apostólico. Entonces todo el mundo quedó como... Porque ser apostólico es tener la doctrina y vivir la doctrina de los apóstoles. Y yo vivo, creo esa doctrina y vivo en esto, soy apostólico. Pero no soy romano, yo soy colombiano. Entonces eso le dio a ellos como, vamos a linchar a otro católico. Yo soy católico y yo soy apostólico. Entonces se viene un señor como con rabia encima y a decirme muchas cosas. Entonces yo, la Biblia que tengo en la mano, le digo, déjenme hablar. Si el reverendo les muestra por la Biblia que yo estoy haciendo mal, ya nos vamos. Y cogí la Biblia y se la puse en el pecho. Y el reverendo dice, no vamos a hablar de eso ahora. Y no quiso hablar. La Biblia dice que toca amar al prójimo como a sí mismo. Pero no solo eso. Dice que nos toca que amar, si es posible, a los enemigos. Si ustedes como católicos consideran que nosotros los evangélicos somos sus enemigos, los que le queda a ustedes es amarnos. Y entonces me acerco a ellos, Dios les bendiga, joven. Dios les bendiga. Y al uno al otro lo tocaba y van soltando piedras y palos y se vuelven todos otra vez. Una manera fácil que Dios usó porque Dios es bueno. Y si acabó la turba, se volvió el hombre a su iglesia, la gente se fue para su lado a cada uno, pero no es fácil, porque al no entender el evangelio, se mira el evangelio en algunos lugares como un problema, como una amenaza. E incluso cuando uno se convierte, la familia dice, usted se va a volver, y usan expresiones no buenas, se va a volver bobo, le pasa, y otros va a dañar la familia, ¿qué le sucede? Meterse en... Pero es normal escuchar eso. ¿Por qué? Porque la persona no conoce de qué se trata. Pero, ¿qué significa el evangelio? El evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas. Eso es lo que plantea el texto sagrado escrito por el médico Lucas. Este evangelista trata de explicar el efecto glorioso del evangelio a favor de los hombres. Y él pone en escena que lo que está sucediendo en ese momento es lo más grande que le puede pasar a la raza humana. Entonces, dice el evangelista, contando, narrando la historia, que habían unos pastores que velaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños y que de pronto un ángel se presenta. Porque cada vez que un ángel se presentaba era para ejecutar juicios, porque son los ejecutores de juicios. Y más en el Antiguo Testamento, porque ya en el Nuevo eso cambia, la misión de ellos en el Nuevo, sobre todo en el tiempo de la gracia. Entonces, los pastores se turban, pero le dicen, no tengan miedo, porque hoy les traemos una buena noticia. No solamente es buena, sino que va a llenar de gozo todo el pueblo. Porque no se trata de que sea buena única y exclusivamente, sino que no solamente es buena, sino que la noticia que se le trae a la humanidad va a llenar de gozo todo el pueblo. Porque hay noticias buenas, pero que al fin y al cabo dicen, no, sí, ganó y el Nacional, no sé si ustedes son Nacional, sí ganó, pero pues es bueno, pero al fin y al cabo uno no es como dado a ser ese fanático. Puede ser que le guste que ganó el Nacional o el Medellín, no sé, o el Junior. Bueno, pero entonces como usted no es tan fanático, se alegró, pero eso tampoco es que llenó de gozo todo el pueblo. Llena de gozo a algunas pocas personas que hacen parte de la alegría, del deporte y bueno, todo eso. Pero esta noticia llenaría de gozo
todo el pueblo. Ya comienza a marcar la diferencia. No se trata de traerle alegría a unos cuantos, sino a todo el pueblo. ¿Y en qué consiste la noticia? Dice que ha nacido un Salvador. ¿Cuántos salvadores existen? Solo uno. No hay salvadoras, ni hay muchos salvadores, solo hay un Salvador. Ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, cuando esa noticia la está compartiendo Lucas en sus escritos y refiere que consiste en que nació un Salvador que es Cristo el Señor, y luego da las orientaciones de cómo encontrarse con ese Salvador, y después de que da las orientaciones aparece con el ángel una multitud de huestes celestiales gritando ¡Gloria a Dios! ¿Sabe que el gloria a Dios es un grito de redención? Porque ¿cuántos decimos gloria a Dios? Ese es un grito de redención. Porque los ángeles dijeron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Oiga, será bueno pensar que entonces después de que se da la buena noticia y que esa buena noticia llenará de gozo todo el pueblo, es una noticia para grandes y pequeños, ricos y pobres, para todo el mundo, para todo el pueblo. Y luego dice, ¿en qué consiste? En que nació un Salvador. Y luego declara, ¿quién es ese Salvador? Y luego se orienta cómo encontrar a ese Salvador. Y luego que se da la noticia cómo encontrarse con él, y hallaréis al niño envuelto en pesetas, dice, de repente una hueste de ángeles aparecen y comienzan a cantar y a gritar, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Que no solamente este Salvador llenaría de gozo el mundo, sino que este Salvador nos traería la paz. En la tierra, paz, porque hay buena voluntad de Dios para con los hombres. Por eso Jesucristo es llamado el príncipe de paz. El príncipe de paz. Por eso Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón. No tengas miedo, porque es que el miedo es como el que produce una cantidad de descontroles en todas las áreas. El miedo. Porque lo primero que sintió Adán después de que pecó, ¿qué fue? Tuve. Y el miedo es la madre de todo un descontrol emocional, psíquico, espiritual, social. El miedo. Y Jesús dice, la paz que yo les doy es especial, pero no se turbe vuestro corazón, no tengas miedo, porque es que tenerlo a Él es tenerlo todo. Él es la fuente de la vida, Él es la fuente de la vida, Él es la fuente de la paz, la fuente del amor, la fuente del gozo, Él es la fuente de todo. Por eso dejarlo a Él es perderlo todo. La ausencia de Dios en la vida del hombre le trae problemas. La ausencia de Dios en la vida del hombre lo destruye, pero la presencia de Dios en la vida del hombre lo bendice. El oxígeno, el agua por falta del oxígeno se pudre, se descompone. ¿Sí o no? Entonces, la presencia de Dios en la vida de la sociedad la bendice, pero la ausencia de Él en la vida de la sociedad la destruye. En la vida de la familia, la ausencia de Dios en la vida de la familia la destruye, pero la presencia de Dios en la vida de la familia la bendice. La ausencia de Dios en el corazón del hombre lo destruye, pero la presencia de Dios en el corazón del hombre lo bendice.
De tal manera que entonces podemos entender ahora que sí significa el Evangelio buenas nuevas. El hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Tenía un problema grave. El problema del pecado, el problema de la muerte y el problema de la condenación. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la consecuencia, el resultado de pecar es la muerte. Y todo lo que usted conoce que produce el pecado, porque el pecado no produce nada, bueno, entonces la Biblia dice que el pecado vino al hombre, o vino al mundo por un hombre, y por el pecado vino, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero estando en esa condición de miseria espiritual, en esa condición tan crítica, tan difícil, el hombre condenado sin salida, aparece una buena noticia. Jesucristo es la solución que el hombre necesita. El hombre necesita muchas cosas para vivir bien, pero sobre todo lo que necesita es a Jesucristo de Nazaret en su vida. La presencia de Él en la vida del hombre y en la familia, eso garantiza la bendición. El futuro nuestro con Cristo está asegurado. Pero eso significa, ¿pero qué es? Es poder. Romanos capítulo 1, versículo 6 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que lo cree, al judío primeramente y también al griego. No solamente el Evangelio significa una buena noticia y hemos procurado explicarla en qué consiste esa buena noticia, pero luego no solamente significa buena noticia, sino que es poder de Dios, una manifestación de poder. Dios ha manifestado su poder de muchas maneras, ¿cierto? Donde el hombre ha podido ver el poder de Dios obrando. Y lo pudimos ver, por ejemplo, cuando salió Israel de Egipto, cómo Dios por su poder abre el mar y pasaron como por tierra seca. Y con su poder sostuvo Israel 40 años. Dice que sus pies no se hincharon y que el zapato creció con el pie. Eso parece increíble, pero no tuvieron necesidad de nada porque Dios se encargó de todo. Que una nube de día, una columna de fuego de noche, porque Dios con su poder puede hacer todo eso y mucho más. Y Pablo, explicándole a la iglesia en Roma, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque puede ser que alguien se vea tentado a avergonzarse del Evangelio, ¿cierto? Porque pronto viene la muchacha al culto con la mamá y ya la muchacha de la iglesia y aquí con nosotros todo bien, pero pronto le dicen allá en el trabajo, en la universidad, oye, pero usted es evangélica. Dice, pues ¿qué le digo? Pues mamá es evangélica. Yo, ¿qué le digo? Pues yo voy con ella, así como con miedo, como que le da pena decir, claro que sí. Lo mejor que me ha podido suceder es recibir a Jesucristo como mi Salvador. No hay nada mejor. De Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque aunque otros lo viven de cualquier manera, el Evangelio es el poder de Dios para salvar al hombre. Imagínese usted, Dios tiene un poder ilimitado, Él es Dios, ¿cierto? Sea la luz, ¿y qué pasó? Y todo lo hace porque Él tiene poder para hacer todo. Pero el Evangelio se convierte en poder de Dios porque ahora les voy a explicar, porque lo que Dios hizo para redimir el hombre es algo que solamente Dios hizo. Poder de Dios. Entonces, ¿qué significa? Buenas nuevas, muy bien. ¿Y qué es? Poder de Dios, el Evangelio. Ahora, ¿en qué consiste? Consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Está en 1 Corintios capítulo 15. La Biblia dice, además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos,
si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, ¿en qué consiste el Evangelio? Consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Mire que es tan maravilloso lograr conocer el Evangelio, porque para Pedro el Evangelio había venido del cielo. Dice, por el Espíritu Santo, el Evangelio que os he predicado por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y eso lo dice Pedro, pero para Pablo el Evangelio es de Dios. Romanos capítulo 1, el Evangelio de Dios. De tal manera de que no solamente el Evangelio ha sido enviado del cielo por el Espíritu que se predica, y Pablo dice el Evangelio de Dios, sino que entonces está mostrando la grandeza de este Evangelio para el dueño de él. Que el Evangelio no se lo inventó los religiosos, los misioneros. El Evangelio no lo inventó una organización o una iglesia. El Evangelio es de Dios. El Evangelio es de Dios. Entonces, y consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Le podría explicarle un poco breve, diciendo de que nadie podía escapar al problema del pecado. Si el pecado entró por Adán, y en Adán todos morimos, dice la Biblia. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. ¿Cómo es posible que Dios, siendo Dios, se manifieste en carne? Isaías 52 dice, versículo 6, sí, pero lo que quiero referir es que estaba él en su trono, sentado, digamos que él está sentadito en su trono solamente por explicar el caso, y está recibiendo la adoración de todos los ángeles, los que están dispuestos para hacerlo, y de pronto él dice, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Ya que mi pueblo es llevado de balde, y los que lo han cautivado lo hacen aullar. Pero, por lo tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo que hablo, he aquí estaré. ¿Pero qué llevó a que se diga, el pueblo sabrá el nombre porque yo que hablo estaré presente? Que él dice, ¿qué hago yo aquí? Dirían los encargados, pues recibiendo adoración. Mire, la multitud de ángeles o seres angelicales adorando. Pero él tenía su mente en un pueblo aquí en la tierra. Para explicarlo más fácil, aquí en Colombia, que conocemos el fenómeno cruel de lo que es el secuestro, digamos de que don Patrocinio está de cumpleaños. Y ayer estuvo de cumpleaños don Patrocinio. Entonces la gente le trajo, él le gusta mucho los mariachis, eso es solo un ejemplo. Y su familia invitó un mariachi desde México, porque de manera, y veían pero don Patrocinio, aunque lo están tratando bien, y vino los mariachis de allá de México, y luego trajo un artista nacional que le gustaba muchísimo, yo no sé cómo se llame, pero también estuvo, y él está ahí, le da sonrisa, pero él tiene que, mi hijo está preso, está secuestrado, quién sabe cómo estará. Y le dice, venga, mijo, lo he distraído, ¿qué pasa? No pasa nada. Sí, ¿cómo le pareció las canciones? Muy bonito, todo está muy bonito, pero si es a su hijo único a que él ama, por más bonito que suenen las trompetas y que canten los mariachis, él está pensando en su hijo, que está secuestrado, que le dieron ultimátum, o manda tanto o le quitamos la vida. Y el Señor está así recibiendo homenaje, y de pronto él dice, ¿qué hago yo aquí? Ya que hay un pueblo que está cautivo abajo. Yo voy a ir, dijo él, yo voy a buscar.
Por eso dice el texto, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba secuestrado, lo que se había perdido. Él mismo vino, no mandó a otro. Él, yo iré y lo salvaré, dice la palabra de Dios. Yo iré, Dios mismo vendrá y os salvará. Por eso San Mateo 1:23 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios que es invisible porque ese espíritu se manifiesta en carne, y el profeta Isaías había dicho, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él tomó en sí el pecado de todos nosotros, dice el texto sagrado. Y entonces allá en la cruz del Calvario se cumple lo que Juan el Bautista había dicho. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. El pecado había sido tapado 1500 años por la ley. Solamente se le ponía algo tapado, pero el pecado existía ahí. David dice, en pecado he sido formado, en maldad me concibió mi madre. Nadie escapa al problema del pecado. Era una situación crítica. No se podía quitar el pecado de encima. Pero el que tenía el poder para quitar el pecado es solamente Dios, pues nadie había escapado al problema del pecado. Y cuando Cristo viene, Dios manifestado en carne, y va a la cruz del Calvario, no tapó el pecado. Juan dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que sana la enfermedad espiritual del hombre. Ese es Jesucristo, y Él muere por todos nosotros. ¿Y qué pasa cuando ya el problema del pecado se soluciona? ¿Qué sucede? Si lo que hace descomponer espiritualmente al hombre es el problema del pecado, pero si ahora hay una solución para el pecado, el hombre puede vivir libre de la influencia y del poder del pecado. Libre del pecado, dice Pablo, ahora venimos a ser siervos de la justicia. Libres del pecado. Y luego dice que Cristo murió. Entonces con la muerte de Cristo el pecado es quitado. Y luego que resuelve el problema del pecado se fue a buscar la muerte. ¿Y dónde estaba la muerte? Estaba en el abismo. Y dice que Él descendió ya muerto, que fue sepultado. Y los 3 días peores de la muerte fue cuando Cristo se apareció, porque es la vida ahora frente a la muerte. Ahí la muerte no tenía nada que hacer. Amén. Nada que hacer. Era como poner a pelear a alguien del peso pesado contra un mini mosca. En el boxeo no hay nada que hacer. Entonces se enfrenta la vida a la muerte. Y no solo es la vida. Él dice, yo soy la resurrección. Eso le dijo a Marta. Marta, ¿no crees que su hermano va a resucitar? Y dice, pero sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Juan 11. Dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Se murió Abel, el primer humano muerto, y a partir de ahí se murió todos los que han muerto por 4000 años. Y en el año 4000 Jesús viene y busca la muerte y los 3 días más difíciles para la muerte. No es que la muerte se agarró y vamos, ve, aquí lo tengo, no lo dejo. ¿Cuál? Cuando la muerte ve que Cristo llega, la muerte. Porque es que Jesucristo es el Todopoderoso. Y ya la muerte había tenido problemas con Él. La muerte había tenido que soltar algunos de su seno cuando se mencionaba el Dios Todopoderoso. Y Él mismo había hecho grandes cosas. E incluso Lázaro duró, ¿cuántos días muerto? 4. Ya descompuesto. Y Dios lo levantó. Así que la muerte decía, con ese sí no me puedo. Y cuando ves que le aparece ahí, ¿qué hizo la muerte?
Claro, asustar, eso le pegó a todos, pero ahora va a enfrentar a uno que nadie le puede pegar, tocar. Y luego él vence la muerte. Y no solo vence la muerte, prende la cautividad, que era la que le echaba candado a todos los que morían, y prende la cautividad y se la llevó cautiva. Dice la Biblia que Jesús se llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Entonces, vence la muerte, vence el pecado, la muerte, vence al diablo. Mire lo que dice Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a saber, al diablo. Ahí está. Esto es a saber al diablo. Entonces, vence al diablo, vence el pecado, vence la muerte, prende la cautividad, se la lleva cautiva y se levantó victorioso, diciéndole a los suyos: ahora vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice será salvo, y el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versículo del 15 en adelante. Ahí está para que ustedes lo puedan mirar. Ahora es importante que pensemos en esto. Y les dijo, 16:15 de San Marcos: id por todo el mundo y predicad. ¿Qué hay que predicar? El evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Él hace el trabajo y luego da una orden: vayan y anúncienle a toda criatura y en todo el mundo que el evangelio puede salvar al hombre que lo crea, que lo recibe. Y si se bautiza en el nombre de Jesús, sus pecados son perdonados. Entonces ya hemos dicho, el evangelio, ¿qué es? ¿Qué es poder de Dios? ¿Qué significa? Buena nueva. ¿Qué es? Poder. ¿En qué consiste? En la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿Y cuál es el efecto del evangelio? Miremoslo. Ya sabemos que es salvar a la persona, pero para que lo podamos proyectar hay un texto en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Allí dice: a ver si encontramos a Timoteo. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:10? Es 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, ¿qué hizo? Quitó la muerte. ¿Qué más? Y la inmortalidad. Ahora me van a ayudar a leer. ¿Cuántos quieren leer? Por favor, miren las pantallas. Estamos esperando entonces que el ingeniero nos proyecte este texto, por favor. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada. Ayúdenme a leer. 1, 2, 3, comencemos. Pero ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, ¿qué pasó? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿O qué pasa o qué sucede cuando alguien recibe el evangelio? Dice, recibe vida e inmortalidad. Recibe vida e inmortalidad. Esa es la consecuencia, el resultado de tener, de recibir, de creer, de vivir el evangelio. Por eso en esta mañana es importante que usted y yo pensemos en algo. Lo más grande que le ha podido suceder a un ser humano, y le puede suceder, es conocer el evangelio de Jesucristo. Muchos se pueden avergonzar de él, y en el contexto nuestro a veces es hasta normal que las personas se avergüencen y traten de esconder, pero no importa. Si nos toca pararnos en el lugar que sea, poder gritar que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios nos regaló predicar en el Congreso de la República 1 año y medio.
No sé si el hermano Rodrigo se recuerda. Ahí en la comisión sexta, Dios nos regaló, éramos pastores en Bogotá, y nos abrieron un lugar en el Congreso de la República. Y ahí en la comisión sexta comenzamos a predicar todos los jueves este mensaje del Evangelio. Y había muchos que lo rechazaban, pero habían otros tantos que no lo rechazaban. Y desde ahí estábamos predicando que lo más grande, el mensaje más poderoso que existe en la vida y en la sociedad actual y a partir de Cristo es el Evangelio que usted y yo creemos y predicamos. No hay para qué avergonzarnos. Y mire una cosa, es la única alternativa que tiene el hombre para ser salvo. Yo quisiera, no sé si podemos proyectar, hermano Rodrigo, yo le había mandado a su WhatsApp algo. A ver, ingeniero, regáleme la oportunidad de que se proyecte una analogía. Presten atención, por favor. Cuando Dios quiso crear peces, le habló al mar. Génesis 1, 20 y 21. Le dijo que debían de producir peces y bueno, le habló al mar. Cuando Dios quiso crear árboles, le habló a la tierra. Génesis 1:11. ¿Qué más dice? Pero cuando Dios quiso crear al hombre, se volvió a sí mismo y lo crea, Génesis 1:26, a su imagen y semejanza. Así que Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Nota, si sacas un pez del agua, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si sacas un pez del agua? Morirá. Piensa un poco. Y cuando remueves un árbol del suelo, ¿qué pasa? También se muere. Del mismo modo, cuando el hombre se desconecta de Dios, muere. Dios es nuestro entorno natural. Fuimos creados para vivir en su presencia. Este pueblo es creado para mí, mis alabanzas publicará. Nosotros somos su especial tesoro, criaturas creadas con propósitos definidos para Él. Tenemos que estar en su presencia, pues lejos de Él perecemos. Permanezcamos conectados con Dios. Recordemos que el agua sin peces, ¿qué pasa? Sigue siendo agua, pero los peces sin agua no son nada. El suelo sin árbol sigue siendo suelo, pero el árbol sin suelo no es nada. Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios no es nada. Él dijo, separados de mí, no podréis hacer nada. Qué bueno que en esta mañana pudiese reflexionar. Lo que necesitas es que Jesús sea el Señor de tu vida. Muchos problemas se van a resolver, muchas enfermedades se van a ir cuando creas que Jesús es la fuente de vida. En el Antiguo Testamento el texto dice, dejáronme a mí fuentes de agua viva y tomaron para sí cisternas rotas que no detienen el agua. El hombre no ha sido creado para el pecado. El pecado lo destruye, el pecado lo desgracia, el pecado lo lastima, el pecado rompe hogares, destruye hogares. Pero que hay alguien que vino a dar vida y vida en abundancia. La vida abundancia es la que no la limita el sepulcro. La vida abundancia va más allá de la misma muerte. Y es bueno que tengas seguro que en esta mañana lo que necesitas es a Jesús. Además, Él mismo es la esencia del Evangelio. Amigo y amiga,
Ya para finalizar, hay un texto que me llamó la atención hace algunos días y quisiera compartirlo con ustedes. Si el ingeniero lo puede proyectar, sería mejor. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, había un hombre que creía tener seguro todo, pero estaba perdido. San Lucas capítulo 16, a partir del versículo 19, dice, 16, 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, pero aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Colóquense de pie. Hermano y amigo, aquí hay un hombre que cree ser salvo porque según él cree en Dios y según él ama a Dios. Ha tenido todo y gracias a Dios por eso. Qué bendición. Pero le faltaba algo. Lo tuvo todo, disfrutó de todo y murió creyendo que la vida eterna también sería para él. La sorpresa fue que le dijeron: en la vida tuviste de todo, pero te hizo falta Dios. Y cuando él se ve enfrentado a la sin salida, dice: Abraham, si yo ya estoy perdido, allá quedaron 5 de mis hermanos. Vaya, alguien les diga que la palabra dice la verdad, que lo que Dios dice es veraz. Ellos no saben, yo no sabía, pero yo ya no tengo oportunidad. Abraham, levanta a alguien de los muertos que vaya y hable con ellos. Bueno, dijo: envía a alguien. Y Abraham dijo: aunque alguien se levante, no van a creer. Esto es una parábola retributiva. Pero él se acordó de salvar a la familia cuando ya no había oportunidad. Usted está aquí hoy y le he predicado el Evangelio. Si usted lo cree y se bautiza en el nombre de Jesús, será salvo. Lo que necesitamos hoy es a Jesús en nuestro corazón. La vida será diferente. La vida será mejor. El mundo como está como en cuidados intensivos. No hay salidas. Los males nos alcanzan, los problemas nos cunden.
Pero en esta mañana Jesucristo se levanta con los brazos extendidos a favor de alguien que quiera tomar una decisión de fe. Y usted que tiene su familia que no es de la iglesia, y usted puede que sea de la iglesia, tráigaselos el próximo domingo, no los dejes en la casa. Tráigase un amigo, como decía mi esposa, alguien. Este hombre dijo, ya que yo no puedo, tengo familia que salvar, por favor hagan algo por ellos. ¿Será que en esta hora de la mañana alguien querrá tomar una decisión de fe? ¿Será que alguien querrá decirle a Jesús, te entrego mi vida? He creído que tu palabra es la verdad. Quiero que cuentes conmigo. Perdóname, sé que te he ofendido. Ven a mi corazón. A partir de hoy, le gritaré al mundo entero que tú eres lo más lindo, lo más grande, lo más hermoso, que tu palabra es la verdad. Viviré para amarte, para seguirte, para servirte. ¿Habrá alguien que quiere entregar su vida a Jesús esta hora? ¿Quién desea hacerlo? Queremos orar por ti. Queremos decirle a Dios en esta mañana que quieres caminar con Él, que le des tu mano, su mano. ¿Alguien querrá tomar esa decisión? Queremos orar por ti. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Será que alguien quiere tomar esa decisión? Vamos a orar. Bendito y eterno Dios,